Y partimos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de diálogos en torno al libro y la lectura, organizado por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Como algunos de ustedes ya saben, el propósito de estos diálogos es dar a conocer distintos proyectos literarios, de investigación, editoriales, curatoriales, artísticos, y establecer un contacto más allá de la clase entre profesores, alumnos y personas provenientes de distintos contextos. Y el día de hoy nos reunimos en torno a un libro llamado Poéticas de lo Viviente, lo Animal y lo Impersonal, de Matías Ayala, que salió hace poquitos meses por la editorial Metales Pesados, así que es una primicia. Y para los que no lo conocen, Matías Ayala es profesor e investigador de la Universidad Finisterra y también es poeta, y nos acompaña, va a comentar un poco el libro y guiar la conversación hoy día Paula Didborn. Paula es artista visual y académica, directora de la licenciatura en Teoría e Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Como suele ocurrir, la modalidad del diálogo son aproximadamente 45 minutos de conversación entre los invitados y luego 15 minutos para preguntas por parte del público. Así que los dejo entonces con Paula y Matías. Muchas gracias, Megumi. Bueno, muchas gracias a los dos por haberme invitado a participar en esta conversación. Yo quería partir felicitando a Matías por este libro. A mí me gustó, disfruté mucho leyéndolo, me permitió acercarme a una como perspectiva de análisis que para mí era y sigue siendo todavía un tanto desconocida, pero que me resultó sumamente productiva incluso para la comprensión de objetos a los que ya de alguna manera me había aproximado, como es el caso de la serie de fotografías del artista visual chileno Daniel Chof. La verdad es que me gustaría partir esta conversación como preguntándote cuál es como la historia de este libro, cómo fue conformado. Yo tampoco me eran ajenos los ensayos que lo conforman, los había leído en otros lugares en donde habían aparecido o los había alcanzado a leer antes de que aparecieran en esas otras publicaciones, pero nada, soy consciente de que hay un trabajo ahí de edición que no es menor, de articulación de los textos independientes de que hayan sido pensados originalmente de forma individual, de un trabajo como bastante contundente en la escritura de la introducción, que ayuda mucho a la comprensión de esa articulación, de la manera en que se relacionan, del lugar de donde provienen, y también con esa misma introducción como el establecimiento de un marco teórico que posibilita a las personas como yo misma acercarnos a este enfoque que es muy actual, bastante novedoso, bastante complejo también, sumamente interdisciplinar, claramente. Entonces, esa vendría a ser como mi primera pregunta, como para abrir esta conversación, como cuál es la historia de esta publicación tan interesante. Ya, muy bien. Comienzo por agradecer a Megumi y a Paula esta invitación y estar aquí con ellas y todos los demás en esta conversación. Este libro partió a partir de un proyecto Fondesit de hace algunos años, que era sobre la noción de vida y animalidad en la literatura hispanoamericana. Entonces, a partir de eso se fue como conformando de a poco. Las nociones como de vida y de animalidad partían como de las reflexiones como biopolíticas, de cómo pensar la corporalidad humana como desde lo animal, digamos. En el fondo, cómo pensar la... disculpe que me están haciendo caritas por la... Entonces, ¿cómo pensar la corporalidad colectiva del humano? Lo que proponen como básico, ¿no? Que cuando se piensa la corporalidad colectiva del humano, se piensa lo animal del humano, ¿no? Entonces, los límites entre lo supuestamente humano y lo supuestamente animal se empiezan como a desdibujar. Y eso, digamos, esas como nociones básicas de, ¿no es cierto?, de Foucault, de Agamben, se abren hacia muchos lados distintos.
Y eso fue lo que me empezó a parecer muy, muy productivo. Entonces, primero era cómo se representan animales, por ejemplo, o cómo se representan las nociones de vida, o de la vida, o de los vivientes. Después me fui dando cuenta que la vida como tal, como que estamos acostumbrados a decir la vida, pero no existe la vida, digamos. Existen los seres vivientes singulares específicos, ¿no es cierto?, que viven, se desarrollan, se multiplican o no, se mueren. Eh, entonces, la idea, empecé a juntar todos estos materiales como literarios, teóricos, sobre figuras de lo viviente, de lo animal, y a veces como que se iluminaban cosas como, por ejemplo, la enfermedad. Entonces hay un texto que es sobre 3 diarios de muerte, de Guadalupe Santa Cruz, de Millán y de Lin. En el fondo ya es como, claro, como es el límite de la vida, ese borde de la vida, ¿no es cierto? O hay un par de textos sobre la violencia, ¿no? Y cómo se ilumina a partir de este marco biopolítico. Entonces empecé a juntar como cuestiones sobre animales y sobre cuestiones de la vida, ¿no es cierto? En los científicos tienen muy poca claridad sobre qué es lo que es lo viviente, digamos. De hecho, el virus, ¿no? Los virus, la pandemia del virus, no se sabe si está viviente o no, ¿no? Que se dice que es claro que tiene que vivir en otros cuerpos para estar vivo, pero no se sabe bien el estatus de lo vivo, ¿no? Entonces, lo vivo, los límites de lo vivo y entre los cuerpos son bien difusos, digamos, no son tan claros como dar impresión, ¿no es cierto? De hecho, adentro de nosotros tenemos cientos y miles de bacterias, por ejemplo, que son positivas para nuestro cuerpo, ¿no? Necesitamos las bacterias para el estómago, por ejemplo. Eh, entonces, los límites entre los cuerpos, los límites de lo viviente, son difusos y es como un lugar como muy productivo. Eh, entonces, ese fue como el lugar de partida. Y quizá lo primero que me pareció como más interesante era que, por ejemplo, Leyenda Goethe, que me gusta mucho el escritor, que él trabaja bastante sobre los animales, muchas veces él menciona que los animales suelen ser símbolos, figuras, ¿no? Figuras discursivas, como metáforas, donde se proyecta antropomórficamente cuestiones humanas sobre los animales, ¿no? Entonces, pero eso es una pura proyección humana, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en lo animal mm, fuera de la proyección, ¿no? Como en tanto como que ser viviente, ¿no? Eh, ¿Cómo analizar estas representaciones a partir de lo viviente, intentando salir de ese como proyección antropomórfica, digamos? En el fondo, hay representaciones literarias en las artes visuales, ¿no es cierto? La visualidad, en el cine como una figura de lo viviente propiamente tal. Y esa fue en el fondo como la tensión entre la proyección y lo viviente, que es como el lugar de trabajo, digamos, con que empecé a trabajar diferentes objetos. Eh, sí, quizá por ahí podría partir. Es decir, eso fue un poco como, en el fondo, la historia como eh, teórica. La más práctica es como que a partir del proyecto ese fue en decir, escribir algunos artículos y después se sume más para armarlo como un volumen más o menos coherente y atractivo, encuentro yo. Es decir, o intenté que lo fuera, no sé si lo querés ver. Claro, sí. Sí, qué interesante eso como de la definición de lo viviente. O sea, yo no es algo en lo que me haya metido, pero en discusiones que se han dado acá en la casa a propósito de la participación que hemos empezado a tener en los procesos formativos de los niños debido a la pandemia, se ha dado esa discusión como no, esto es un ser viviente porque tiene un sistema digestivo, tiene un sistema reproductivo, tiene un sistema como que me da la sensación, desde todo mi desconocimiento, de que está más dado por una caracterización que por una definición, desde el ámbito de la ciencia pareciera ser, no sé, y que llegado a cierto punto en el que se desarrollan, no sé, medios y tecnologías, esas caracterizaciones pueden pasar a ser inoperantes. Me parece que eso es un poco como ese juego que tú realizas y por eso quisiera si estás de acuerdo, continuáramos por ahí. En este primer capítulo, que me parece que es sumamente valioso dentro de tu libro, que es el capítulo en el que tú estableces como un modelo, propones como un modelo
de análisis a partir de un recuadro compuesto no de 2 ni 3, sino 4 como figuras distintas, en donde estaría lo animal, anunciado en el título del libro, estaría lo humano, pero aparece también lo monstruoso, lo automático, ¿no? El autómata, el robot, la inteligencia artificial, o como se lo quiera llamar, que es una larga tradición, y cómo posibilitan en el fondo el análisis, no exclusivamente de obras poéticas, que es a lo que más te has dedicado, sino también, y evidentemente, al análisis de obras narrativas bueno, y evidentemente también cinematográficas y visuales. No sé si en ese sentido les acomoda para la respuesta de Matías que proyecte el cuadro. Esa es un poco mi pregunta, que nos cuentes un poco más de esta propuesta, que me pareció me parece muy útil, me parece muy productiva, muy generosa de tu parte también, porque hablas simplemente empleado y no compartido. Y lo que me parece, retomando tu primer comentario, así como intentaba mencionar que la diferencia entre lo viviente y lo no viviente es difusa, también las diferencias entre lo individual y lo colectivo se hacen difusos. Si uno piensa, por ejemplo, en relaciones ecológicas, todos son la multiplicidad de objetos y de seres vivientes se relacionan de manera múltiple. Entonces, si uno piensa por ejemplo, en términos bacterianos, las bacterias están fuera y dentro del cuerpo. Entonces, los límites entre un cuerpo y otro también se vuelven difusos. Entonces, eso como que replantea como todo el individualismo metodológico, todo el individualismo de la filosofía política, todo el individualismo de la filosofía liberal, digamos, de la filosofía económica. Todo eso, en el fondo, uno se lo puede empezar a replantear a partir de lo animal. Y lo que me parece, y este cuadrado semiótico que logré armar, parte de la figura del animal. En el fondo, de eso sí estamos muy seguros, ¿no? Que somos animales, ¿no? Somos animales, y frente a eso quise ubicar ahí la noción de persona, y así como no está claro lo que es lo viviente o los límites de lo individual, tampoco está muy claro qué es lo que es lo humano. Los humanistas, por ejemplo, toda esa tradición humanista se basa en la filosofía idealista griega, ¿no? Entonces hablan del alma, del lenguaje, de la autoconciencia, puras cuestiones que en el fondo, desde un punto de vista biopolítico animal, son muy insatisfactorias. Entonces, la noción de persona me pareció como que singulariza esta noción como más bien conservadora, porque la persona viene como de una tradición teológica, jurídica, médica. Entonces, como en el fondo, es como todo lo que no es animal, ¿no? Y todo lo que no es animal, finalmente no queda nada, no nos queda nada, ¿no? Nos queda como una pura idea de algo en el fondo, o de su supuesta libertad, del derecho, etc. Entonces, la figura del animal se opone a la de la persona, ¿no? Y yo después pensé, bueno, ¿qué pasa? Que en las figuras literarias y las figuras culturales nos hacen pensar sobre lo viviente, de una manera que no lo ha hecho la filosofía. Entonces, por ejemplo, la idea del espectro, del fantasma, ¿no? Es como pura alma, es como una pura alma sin cuerpo, ¿no? Entonces, eso sería como lo estrictamente humano, ¿no? Lo que somos humanos somos puro espectro, de fondo. Si nos quitamos la parte animal, nos quedaría como una especie como un espectro, ¿no? Que en el fondo una especie de alma sin cuerpo. Entonces, por eso que la puse ahí como en el lado derecho del cuadrado. Hacia el lado derecho está como todo lo espiritual y hacia el lado izquierdo está como todo lo material, ¿no? Y lo que está hacia arriba, las dos figuras de arriba, son como las figuras como, de lo viviente, y los de abajo son las figuras de lo no viviente. Entonces el espectro me pareció súper interesante, una figura súper interesante, ¿no? Porque supondría que es pura alma, pero que está viva. Es como una idea como muy rara, ¿no? Todo lo viviente es lo que tiene que tener el cuerpo, ¿no? Y quise pensar esta última figura para poder armar así como el cuadrado semiótico,
la figura del autómata, o la figura del autómata, o puede ser ahí cualquier cuestión así como una especie de como simbolizar todo este suplemento mecánico, ¿no? Digital, con que se componen todas nuestras vidas, ¿no? Entonces pareciera que en el fondo en este cuadrado lo viviente, lo humano viviente, nunca calza perfectamente en ninguna parte, ¿no? En el fondo son como un cuadrado para pensar cómo lo viviente toma cuerpo, digamos, o puede tomar cuerpo en el fondo. Entonces lo que me pareció interesante esto es que la literatura, las artes, ¿no? Todas esas nos hacen pensar cómo es lo viviente. Dado que las definiciones científicas son súper poco satisfactorias, quizá hay que buscar en la cultura la manera de pensar lo viviente, ¿no? De pensar las relaciones entre lo viviente y lo no viviente, entre los cuerpos, entre las especies, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de esto es que en el fondo que es como hay una cuestión como antifilosófica, en el fondo como la cultura nos hace pensar desde las imágenes, ¿no? Y como en el fondo parándose frente a frente, diríamos, con la filosofía, ¿no? Con la filosofía tradicional griega, ¿no es cierto? La filosofía moderna, ¿no? La teoría política, así como el espectro y el autómata realmente como que ponen en juego en contra de estas otras tradiciones del humanismo occidental. No sé si... Pero, sí, yo no sé si estoy silenciada, ¿no? No. ¿Estás bien? Y lo monstruoso, Matías. Ah, lo monstruoso, sí. Eso es súper... claro, lo monstruoso es como... Hay varias definiciones de lo monstruoso, pero por lo general es como la deformación del humano, ¿no? El monstruoso, alguien que tiene una deformidad física, o puede ser una deformidad moral, ¿no? Un asesino en serie, un cura pedófilo, ¿no? Todos son seres monstruosos. Eh, entonces, pareciera ser que en el fondo, cada vez que la figura de lo que supuestamente humano se mueve hacia un lado, produce, por ejemplo, hacia el autómata, hacia el espectro, hacia lo animal, se producen estas figuraciones de lo monstruoso. Entonces el monstruo también es súper relevante para pensar qué es lo que es lo humano, porque están siempre como en el borde de lo que está como saliéndose de la norma viviente, de la norma del alma, de la norma del comportamiento. Entonces, claro, en estos cruces de lo humano hacia estas otras formas de lo viviente se producen estas como figuraciones de lo Claro, monstruoso. claro. O sea, hay algo indefinido, pero de todas formas hay lo que podría ser categorizado de una manera u otra, o se acerca a lo uno, o se acerca a lo otro, o sea, o como a figuras que de todas formas parecieran estar, que parecieran reiterarse, eh, que parecieran Claro, haber sido lo que me pareció visualizadas. interesante que nunca están como las categorías como tan claras, que en el fondo de lo humano y de lo animal, son completamente arbitrarias, ¿no? Y lo que muestra esto es como todas estas figuraciones de que en el fondo de que los límites son muy porosos, y eso hay una tremenda tradición ahí cultural que lo ha demostrado y que ahora por fin puede ser como leído a partir de estos elementos como biopolíticos. Claro, claro. Bueno, antes de que se conectaran los demás y las demás, justo estábamos conversando de forma súper informal, el momento en el que este libro fue publicado. Bueno, Megumi también hizo mención al momento de presentar, de inaugurar esta charla, que fue a comienzos de este año. Se alcanzó a ser publicado en el 2020, pero terminó de diseñarse, gestarse a finales del año 2019, que como todas ustedes saben, ha estado súper marcado por inicialmente el estallido social y eventualmente toda la crisis sanitaria que hemos estado viviendo a nivel mundial. Entonces, es como difícil no preguntarse como por la manera en que tú has como reflexionado en torno a esos eventos, que sobre todo el segundo, que tiene una tremenda como injerencia a nivel biopolítico en relación a lo que has trabajado en este libro. No sé si en relación a otros objetos, a otras imágenes, a otros textos, o simplemente a partir de los acontecimientos, de las restricciones, de las libertades, de las discusiones, de las proyecciones a futuro, imaginarias, especulativas, reales, no sé. Esa vendría a ser
mi pregunta. Claro, el libro como salió entre el estallido social y el virus, como que quedó atrapado ahí entre medio, lo cual no ha ayudado mucho en su, en su publicidad, digamos. Pero últimamente me pasa bastante que publico justo, he sacado varios libros y todo aparece en momentos que están pasando cosas más importantes. Lo cual así nomás sucede. Eh, la, claro, las reflexiones biopolíticas eh, eh, son súper importantes para la política y para los vivientes. Entonces, me ha hecho pensar mucho, digamos, o ha visto comprobadas a veces algunas de sus teorías y otras veces lo poco que sirve. Entonces, así como interesante. Una de las como cuestiones que propone como célebremente en su historia de la sexualidad, cuando menciona la noción de biopolítica, es que las sociedades se dividen, digamos, entre diferentes tipos de sujetos, ¿no? Entonces, los tipos que cuentan menos, ¿no? Entonces, los seres humanos que son más valiosos y los que son menos valiosos. Y eso pareciera ser que con esta guía social como que realmente hubo como un cambio, ¿no? Un cambio del fondo de estatus del valor, ¿no? En el fondo y todas entonces, las naciones feministas, ¿no? Apuntan a eso, ¿no es cierto? En el fondo que son vidas valiosas, o todas estas manifestaciones sobre el femicidio, es diciendo, mira, esta vida vale mucho, vale tanto. Entonces, hay impresión que el estallido social, la teoría biopolítica servía mucho y muy bien, digamos, así como para iluminar este cambio de los sujetos, pero con la pandemia me da la impresión de que era el momento por excelencia, ¿no es cierto? En el fondo, como una administración de la población a partir de elementos de la vida, ¿no? Lo viviente. Y ahí sí que ha sido súper fuerte, porque en el fondo uno ha visto como en diferentes países como lo más importante es lo viviente, o el cuidado de la población en otro que viviente. En otros pareciera que, como en Chile, ¿no? Pareciera que el cuidado mayor ha sido como de la economía, más que de los... Si uno ve cuál fue la estrategia sanitaria del gobierno, fue muchos ventiladores, así como ya, tengamos ventiladores para cuando la gente esté a punto de morir para que pueda respirar, y eso principalmente, digamos. Fue como hospitalocéntrica y no de prevención. Por ejemplo, hasta el día de hoy no existe una campaña de prevención del COVID en Chile. Hemos estado todo el año en eso y no hay una buena campaña, o sea, como no existe campaña, no está la intención, nunca ha sido como en que la, que la población no se contagie, ¿no? Sino más bien ha sido como, y esa fue la decisión de Mañalich, ¿no? Que hay un contagio progresivo. Que hay un contagio progresivo y bueno, y que vayan que mueran los que tengan que morir, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si se fijan como que también esta idea de lo viviente como que han surgido súper fuerte y en estos últimos 2 años, ¿no es cierto?, en cómo se trenza la política y lo viviente en la población, ¿no es cierto? Y esto lo ha hecho muy, 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 muy patente en el fondo, cómo la política de la población es la política de lo viviente. Y bueno, y, por ahí. Por ahí yo partiría respondiendo. Claro, hay muchos que uno le puede dar más vuelta a esto. Sí, claro. Em, Quería preguntarte también, por supuesto, a no ser que haya alguien que quiera preguntar algo vinculado a lo anterior, que me parece, bueno, súper interesante. Ahí está, Matías. Me parece que está bien. Algo pasó. Sí, a mí te me moviste en unos cuadrados para abajo, pero nada, nada grave. En el libro tú trabajas en torno a poetas con los que habías trabajado, pero que no necesariamente habías publicado en tus dos libros, si no me equivoco, libros de ensayos anteriores, que son Lugar Incómodo y el libro que publicaste hace pocos años en torno a la obra de Oscar Hahn. Pero se reiteran algunos, como Enrique Lin, Zurita, ¿no? Sobre los cuales ya habías trabajado, pero en relación al problema literatura, poesía y sociedad, ¿no? Eso particularmente en Lugar Incómodo. Entonces,
no sé si sea algo que sea muy fácil bueno, no creo que sea difícil, pero algo que alcances en el contexto de esta charla a desarrollar, si es así no tengo ningún problema, pero mi pregunta vendría a ser más bien como qué elementos te aparecieron en el trabajo con Zurita y Suma a partir de este enfoque, de este paradigma de lo viviente, de la animalidad, vinculado por supuesto a los estudios animales, como tú bien mencionas en los estudios, en relación a estos abordajes previos que habías tenido desde la perspectiva más bien de literatura y política, ¿no? Si es que se te aparecen como figuras, si es que se te producen continuidades con lo que habías alcanzado a desarrollar anteriormente, o si en cambio se te producen contraposiciones, se vislumbran en el fondo aspectos que hasta ese momento no habían logrado ser dilucidados o más bien tiende a complementar lo anterior, si es que parecieran ser figuras distintas. No sé si todo esto lo estoy planteando desde la perspectiva de una persona que no se dedica a analizar poesía, así que puede que no sea, eh, puede que sea como un abordaje más visual que literario, pero no sé si se entiende, Sí, sí, yo creo entenderlo, no sé si los demás. En el fondo que este nuevo acercamiento, comparado con el acercamiento anterior, ¿cuáles son las continuidades o las divergencias que hay ahí? Gracias. De nada, sí, creí entenderlo. Hay como continuidades, pero también hay divergencias, eso me pareció a mí interesante. La verdad que a veces hay autores que sigo leyéndolo a través de los años, pero me interesa siempre leerlos de una nueva manera. Y si no logro leerlos de una nueva manera, no los dejo de leer, digamos, o los dejo de escribir sobre ellos, digamos. Porque a mí me interesa, no sé, que están produciendo cosas nuevas, digamos, están pensando de una nueva forma. Y, por ejemplo, yo había trabajado con Gonzalo Millán. Sí, pero aquí me surgieron los animales como de forma muy patente, ¿no? Había trabajado un poco también con lo impersonal, porque eso hay como un buen trabajo, antes que trabajó Millán sobre como los objetos y cierta impersonalidad en la escritura, y además estaban los animales. Entonces ahí encontré como que había una relación, eh, con lo cual después pude leer a Carlos Cosiña desde esa relación de lo impersonal y de los objetos, como otro registro, digamos, de lo viviente, en el fondo, como pensar lo viviente desde lo impersonal, en el fondo, desde lo no subjetivo. Eh, y también había leído a Antonio Cisneros, al peruano Antonio Cisneros, a partir de la noción de los animales, que son muy importantes en su poesía. Eh, y lo que hice fue como, bueno, como que junté dos artículos distintos para poder hacer algo como coherente ahí. Eh, entonces como que combiné dos cosas porque yo podía haber metido más animales en poetas, pero los reprimí, reprimí a los en los poetas para que no quedara un libro solamente de poetas y animales, eh, sino más bien como quedara, y por eso le agregué cuestiones sobre visualidad, digamos, para hacerlo como más interdisciplinario, y me parecía a mí más interesante. Eh, y de Zurita, ese texto es sobre Bolaño, Zurita y Vidal, es sobre cómo se representa la muerte, la violencia dictatorial. Y eso me pareció como súper, algo que me pareció como interesante, que como que logré, que en el fondo que uno ve como en Bruno Vidal, este poeta como neofascista chileno, y en Zurita, en ambos, la muerte es como una especie de sacrificio por algo, por otra cosa. Eh, en Vidal es como una especie de sacrificio, ¿no?, para la dictadura, y en Zurita es como un sacrificio, digamos, para la transición y la reconciliación de la transición. Y en ambos, digamos, en el fondo la muerte está como resignificada políticamente. Y eso también estaba un poco en Estrella Distante de Bolaño. Entonces hizo como una especie de como conjunción de relaciones entre lo viviente, la muerte y la política. Entonces, algo, en el fondo, como para intentar volver a la pregunta, algo continuó con mi lectura como política, como social y política, pero también surgieron cosas nuevas. Ahora, como el registro biopolítico me permitía también como ver la política desde lo viviente. No sé, más o menos. Oye, veo ahora un gato que se cruza por una
por una imagen y yo creo que y va a aparecer el gato por la otra imagen. Puede ser en otra. El mismo gato, un gato espectral. Sí, el mío en cualquier momento viene a reclamar pues, que le abra la ventana, así que ahí se va a producir. Y en relación, hiciste que me distrajera, Matías. Ya, lo interdisciplinario del libro, sí. Bueno, me imagino que el resto de los poetas, en los que también se te aparecen animales, van a ser trabajados eventualmente en otros proyectos de investigación o publicaciones, pero me parece, concuerdo contigo que o sea, a mí por lo menos me parece una buena decisión el haber alternado como estos textos sobre poesía y narrativa con los textos sobre imágenes, que son principalmente dos para los que no han, y las que no han leído el libro. Uno sobre una serie de fotografías que es bastante célebre ya a esta altura, del artista visual chileno Damián Chof, y acá las comparto para que puedan verlas. Y la otra es sobre toda una serie de afiches y demás imágenes, como portadas de discos y portadas de recitales musicales, que fueron desarrollados en la época de la Unidad Popular y que conforman lo que Matías denominó como una, ¿cómo lo pusiste? Como una parte positiva, ¿no? Claro. ¿Qué nombre es así? Sí, Como una afirmativa. Eso, sí. Y que vendría a ser el último ensayo, que es, bueno, que me parece también súper interesante. Acá bueno, la otra autora, a la que le había leído un texto sobre esta serie de fotografías particulares de Damián Chof, es aquí presente la Megumi Andrade, que hizo también hace un tiempo un ensayo súper bueno y que a mi parecer se complementa muy bien con la propuesta de Matías, que tiene, bueno, evidentemente que forma parte de este libro, que tiene este corte más biopolítico y habla de estos animales como símbolos de la ruina neoliberal, que yo sé que es un tema que a ti te interesa particularmente, que incluso has encontrado como otras aproximaciones que insisten como en esa misma idea. En realidad lo que quisiera preguntarte es en relación a los dos capítulos. Yo sé que puede que sean un poco distintos entre sí, el capítulo sobre la obra de Damián Chof y esta obra en particular de Damián Chof y el capítulo final, que es esta cuestión más propositiva, más afirmativa, como tú mencionas, que son estas imágenes donde se cruza no solamente la biopolítica, sino la biopolítica y la imagen de la niñez. Entonces está como la imagen de los animales, como símbolo de la ruina neoliberal, en el caso de Chof, y los niños, o sea, la imagen de los niños en una campaña que es más afirmativa que negativa, como en el caso de otros casos que tú analizas. Entonces, me gustaría si pudieras contarnos cómo fue en el fondo esta experiencia de trabajar en torno a un corpus conformado por imágenes y no exclusivamente por textos literarios, narrativos, poéticos. Sí, para mí fue muy refrescante, digamos, como empezar a ampliar los objetos de estudio. Y claro, yo también había leído ese artículo de Megumi, ¿no es cierto?, aquí presente, virtualmente presente, ¿no? Y la cito exactamente, y lo que me pareció brillante de los textos, de las imágenes de Damián Chof, fue que, claro, que son estos animales disecados, abandonados en el Museo de Historia Natural, ¿no es cierto? El Museo Histórico Natural, ¿no? Si no me equivoco. Y claro, y en ese abandono de esos animales disecados era como el abandono del Estado chileno, ¿no? En el fondo, entonces esos animales que como que medio abandonados simbolizan, digamos, como ese Estado que no se hace cargo de sus propias dependencias. Entonces, ahí se iluminaba, por una parte, como una tradición biopolítica que es como lo menciona Agamben, por ejemplo, que se suele pensar como una tanatopolítica, es como en el fondo los estados administran las poblaciones como una forma de control, disciplinamiento y también de muerte. Entonces, los nazis, dice Agamben, ¿no es cierto?, son como el estado biopolítico por excelencia.
Entonces, lo que se pregunta después, se pregunta Expósito, es, bueno, ¿se puede pensar una biopolítica afirmativa? Entonces, ¿se puede pensar una biopolítica del cuidado, por ejemplo, del cuidado de la población y que no sea solamente del control y de la muerte y del disciplinamiento? Y eso es lo que se intenta, lo que encontré estudiando en un proyecto posterior, las imágenes de los niños, sobre todo los niños populares durante la Unidad Popular, donde se hizo esta campaña de la leche, la campaña que fue un tremendo éxito de la Unidad Popular. Fue tan éxito que después la dictadura continuó un poco con su política de fondo de leche para todos los niños de Chile. Entonces encontré que había muchos afiches sobre donde aparecen niños. El cartel quizá más importante de Allende tenía un niño, digamos. Muchos de los carteles de los hermanos Larrea aparecen niños en el disco de... Bueno, eso es uno de ese tipo de imágenes. Entonces, pareciera ser que ahí que el cuidado de los niños, y sobre todo los niños populares, es una forma, en el fondo, de biopolítica afirmativa, en el fondo, de cuidar a la población y hacer que, en el fondo, que estos sujetos hay que pensar que en ese tiempo había muchos niños, ¿no es cierto?, en Chile, y los niños populares eran como animalitos, ¿no?, que estaban en la calle solos, ahí abandonados. En cambio aquí, entonces, la política de Estado era como, bueno, a estos seres que son muchos, ¿no?, que vamos a cuidarlos, ¿no? Entonces vamos a cuidarlos y van a ser futuros ciudadanos. Entonces, se fijan como que ahí lo que hacen es como que se recompone la manera en que se entiende la población, de ser niños, digamos, como animalitos que están solos en la calle jugando, a ser sujetos como valiosos, ¿no? En el fondo, de ser como los que... entonces, se intenta ahí, en el fondo, hay como una especie como de inversión de esta biopolítica negativa, ¿no?, tan antológica, a una biopolítica afirmativa. Y me pareció que era lindo, digamos, cerrar el libro con algo positivo, porque después de 2 capítulos que se habla sobre la muerte, sobre, ¿no?, tres diarios de vida de cánceres fulminantes, ¿no es cierto? O no sobre la tortura, terminar algo sobre la biopolítica afirmativa, era como, bueno, dar una nota más o menos propositiva o positiva. Y me pareció que aquí con estas imágenes de la UP, que había toda una constelación, de hecho hay muchas más imágenes que se puedan sumar, y que entre todas como que intenté armar una especie como de narrativa de la visualidad de la niña. Sí. Qué interesante, porque además en la serie de Chof tenemos los niños en el caso de esta biopolítica afirmativa, los animales en esta biopolítica más, bueno, nuevamente como, insisto, símbolo de como la ruina neoliberal, pero también la figura de los ángeles, ¿no?, que tú también mencionas, o sea, mencionas un poco la pasada en la introducción, pero en relación a estas jerarquías, ¿no?, y como una figura que también está... que también constituye un otro, que tiene semejanzas y no con la persona, a la que se le pueden atribuir algunos elementos propios de lo espectral, ¿sí? Claro, Los Ángeles yo pensé que en el cuadrado semiótico era como el espectro, ¿no? Claro. En inglés el Espíritu Santo es como Holy Ghost, ¿no? Es el fantasma sagrado, digamos. Sí, sí, no lo había Es pensado. el espectro sagrado, en el fondo. Claro, sí. Y son como pura espiritualidad, ¿no es cierto? Ahora, si tú puedes mostrar la imagen colonial, lo curioso de estas imágenes coloniales son como que ángeles con estos arcabuces que son ¿no es cierto?, la última tecnología para matar a personas. No son ángeles asesinos esto. Sí. Y bueno, lo que dicen los especialistas, que cuando empezaron a pintarlo en el Perú, el arcabuz ya se había dejado de usar, digamos. Ya estaban usando otros métodos de asesinato, pero esto es como un ángel asesino, en el fondo, es como un ángel. ¿Y por qué alguien se pone a pintar, en el fondo? Y ahí alguien pintaría, digamos, como ángeles asesinos. Entonces, me pareció súper interesante la imagen de que muestra, en fondo, esta violencia colonial, ¿no es cierto?
la violencia colonial que Demian Chow inteligentemente como actualiza, ¿no es cierto? Entonces, Los Ángeles, que tienen esta mezcla además, como pueden ver, ¿no? Como tienen alas, ¿no es cierto? Como animales, por eso, y eso lo hace como superiores, así como el demonio tiene alas, como de vampiro, ¿no? de murciélago, que también lo hace siniestro, ¿no? Entonces la figura entre lo animal y lo humano puede tener como algo que lo degrada o algo que los eleva, como Claro, de estos arcángeles. claro. Claro, y suelen ser vinculados con diferentes elementos meteorológicos, como existiendo en estas continuidades a las que te refieres tú, como entre la naturaleza y lo humano, entre lo animal y lo humano. eh, Hay cosas que no puse, pero que también darían para investigar, por ejemplo, que muchos superhéroes en la cultura pop tienen elementos animales. Entonces el hombre claro, araña, eran todos estos como en el fondo que son parecidos a los arcángeles, ¿no? En el fondo que tienen algo animal y eso lo hace como suprahumano, digamos. claro, Eh, claro. Sí, definitivamente. Y bueno, estamos, creo yo, en la hora, no sé si para abrir las preguntas o... Nicolás levantó la mano, que es una pregunta. Hola, hola, Matías. Sí, no sé si es muy... como dos cosas me interesaron cuando en el fondo vi el índice de tu libro, no lo he leído, pero quería preguntarte por ambas que voy a mirar. Una tenía que ver con que cuando empezaste la presentación hablaste de esta cuestión del virus, en el fondo que no se sabía si era no vivo, ¿no? Eh, y eso se me cruzó con que trabaja a Gonzalo Millán y el texto Virus. Entonces me causó una curiosidad como que te había dado como aproximación esta aproximación más desde la biopolítica, como aproximarte a un texto así, cuando en general como las aproximaciones son en general como metapoéticas, ¿no? Como esta idea de la palabra es un virus. Entonces me preguntaba, o como qué reflexiones tal vez están en el libro, pero es una curiosidad que tenía. Y tenía otra pregunta que tenía que ver con otro capítulo, que es el de registros de la muerte, eh, que claro, en el caso de Millán toma la forma de un diario como que es más apuntado tal vez, y pensaba en los casos de Santa Cruz y de Lin, que el de Santa Cruz es, no sé, una novela si se quiere, y el de Lin es como un diario, pero como o sea, de poemas. Entonces me preguntaba como si habías visto ahí como ciertos niveles de mediación respecto al registro de la muerte, ¿no? En términos de género, no sé cómo ponerlo, pero no sé si se entiende, pero algo así. Esa eh, pregunta. Ya, gracias. Sabes que yo volví a leer El virus de Gonzalo Millán ahora hace poco, cuando empezó el virus, y claro, me pareció que estás de acuerdo con lo que dices tú, claro, que el primer como clave de lectura es como metapoético, entonces como que realmente no habla de los virus, del virus, no habla de lo viviente, habla como en el fondo del puro lenguaje y del poema. Eh, entonces por eso que no fue incluido ese libro acá, porque en el fondo lo que sí fue incluido fueron como los animales, algunos animales, lo impersonal, y el diario de muerte, y su último diario de muerte, ¿no? Que también tiene nombre de animal, ¿no? El escorpión. El escorpión versus el cáncer, dice, ¿no? Versus la jaiba. Eh, él por ahí lo pone también como con figuras de animales. Lo que encontré en estos tres diarios de muerte, que me pareció interesante, es que lo primero que le pongo acá es que existe la muerte y el morir, que en la filosofía occidental la muerte es súper importante. Eh, el, la muerte de Sócrates para Platón, ¿no es cierto? La muerte en el existencialismo, la muerte en Hegel, la muerte en Bataille, la muerte estaba en todas partes. Estaba en todas partes de la filosofía occidental, súper relevante, ¿no? Pero nunca se mueren los propios filósofos, siempre se muere el otro.
la muerte del otro la que me hace pensar, me propone los límites del sentido, de la propia vida, etc. Entonces lo que digo yo es que esto no es la muerte, este es el morir. Cuando a uno le dicen, bueno, le quedan 3 meses, los poetas no filosofan. También se dedican a hacer otra cosa. Cuando los filósofos filosofan cuando otro se muere. Y cuando el propio artista se muere, no filosofan. Entonces aquí no hay filosofía. Más bien hay como una experiencia del cuerpo. Entonces lo que veo aquí es como en el fondo hay, por ejemplo, hay una conciencia muy aguda del espacio. Porque en general terminan en la cama, ¿no? En la cama muriéndose. Entonces empiezan a escribir desde el espacio, desde la propia cama, desde la propia pieza, de lo que se ve por la ventana. O también lo que veo ahí es cuando le dan el diagnóstico, por ejemplo. ¿Cómo cambia el estatus del sujeto? En el fondo esa identidad como que cambia, dice, como ya no es esta subjetividad, ¿no?, que se proyecta en el tiempo, sino más bien es como, bueno, ya, ahora me voy a morir y todo se va a acabar, digamos, muy rápido. Entonces encontré como 3 elementos, como en el fondo temas en común en estas 3 cosas que los fui como articulando más o menos. Y el de la Guadalupe Santa Cruz, más bien yo lo encontré como muy como un diario medio ficcionalizado, pero no lo encontré tan novela, digamos, porque igual al final está como por la ventana, mirando, o viendo a la otra enferma. Eso me pareció como muy interesante, digamos, además que son todos, por supuesto, ateos, y ninguno lamenta no creer en Dios, digamos, es como que les da lo mismo, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta o... Tamaca. Hola, yo tampoco he leído el libro, o sea, lo conozco, obviamente. Comparto oficina con Matías, así que he visto el proceso. O sea, conozco a varias ponencias, pues, pero no el libro entero. No, que me parece súper interesante eso que estás hablando ahora del poeta que escribe sobre la muerte y todo, y que hay sobre todo en Lynn, me acuerdo, de cuando recibe el diagnóstico, ¿no? Que pasa a ser como otro tipo de sujeto, no sé si eso lo trabajáis quizás como un sujeto de muerte, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad. Es como que su estatus de todo, ¿no es cierto?, pasa a ser ese tipo de sujeto, y el tema de la enfermedad, que quizás yo creo que también lo trabajáis seguramente con todo lo de la animalidad y eso. Y pensando en que también el lenguaje se ve afectado, ¿no? Como medio enfermo, eso sobre todo en Millán, bueno, y en Lynn hay una reflexión sobre eso. Y la otra pregunta, bueno, es que es porque yo no sé tanto como tú de filosofía, pero el tema del espectro, que me parece re interesante, porque tiene que ver también con la idea de alma, que viene de lo católico, pero de lo platónico, de lo griego, ¿no es cierto? Que también viene de la idea de psique, ¿no? Que no es el soplo de lo humano, como el aire que te da la vida, no sé si esa. Y entonces, sin ese aire, entonces ahí me pasa como, bueno, pero entonces, ¿cuál es la definición de espectro y almas? Porque sin ese aire no somos nada, pero entonces ese aire es lo que es el alma, ¿no? No sé. Esas son lo interesante, que ninguna de las definiciones que tenemos para nosotros son satisfactorias. No, pues, es que por eso, Somos animales, somos animales, pero tenemos una subjetividad, tenemos una especie de alma, pero tampoco somos eso. Como que nada calza, no funciona. Encierran paradojas en sí mismas, cada una de estas definiciones, porque están basadas en funciones o en base a lo que no son, ¿no? No es cuerpo, Claro, no es humano, no es... Son como puros suplementos, complementos, suplementos. Entonces, claro, como que también las máquinas, en el fondo, la máquina no es parte de nosotros, pero sin máquina nosotros no seríamos Tampoco nosotros, somos. digamos, ¿no? Claro. Y también se vuelve conflictivo ante el desarrollo de la inteligencia artificial. O Sí. sea, ante Claro, la posibilidad que generen conciencia. y la teoría histórica de las herramientas, de tecnologías, ¿no? En el fondo, como Sí. este suplemento del humano, que está inherente desde el principio. Entonces, como que nada calza mucho, en el fondo. Entonces, por eso que no sé si consigamos una definición satisfactoria de No, del pero... espectáculo del alma. No, pues nada, pero es como por dónde le vas tú, si yo sé que no.
No te lo voy a hacer. Pucha, yo pensaba que me querías que resolviera todo el problema. Qué No, aburrido. no, sí, que fome. A mí me pareció que, claro, que aparecen muchos estos registros como en el fondo de ángel y de espectro, ¿no es cierto? Que como esta pura subjetividad, en el fondo. La pura subjetividad signo animal, que es lo que querían los griegos, ¿no es cierto? Que es lo que quiere la Ujú, Iglesia Católica, ¿no? Que somos como pura claro, alma sin cuerpo, y el cuerpo claro. da lo mismo, no como si no fuera nada, pero somos puro cuerpo, ¿no? Somos animales. Eh, Ujú. entonces son como todas estas paradojas que si uno las empieza a trabajar, como que solamente se tensan aún más, y eso me pareció como Mm. un lugar súper productivo, en Sí, el fondo. es que totalmente, por eso Mm. te digo, es súper productivo, porque también te permite leer distintos momentos de la historia y de la producción de arte, las artes, no sé, pues bueno, pensando, no sé, Sí, pues en el gótico, ¿no es cierto?, que le dan como caja ahí al espectro, en fin. y volviendo a la primera pregunta, otra cosa que encontré en estos registros de muerte, ¿Mm? en estos diarios de muerte, es el momento del diagnóstico, como dices tú, el momento del diagnóstico que es como súper performativo, te dicen te vas a morir, y Ujú. ahí te cambia tu vida para siempre, un momento como muy performativo, y lo que hay siempre como una especie como de registro del propio cuerpo, de como cuánto comí, cuánto fui al baño, Sí, ¿no? sí. Gonzalo Millán, cuánta droga tomó, Mm. cuánto siguió fumando y despertó casi muriéndose, ¿no? Así como hay una especie como de fijación por el propio cuerpo, obsesiva. Sí, sí, Eh, sí, sí. Interesante, como si eso fuera la medida, también como un poco la medida de que todavía están ahí, ¿te fijáis? Claro. eh, ¿Cachai? Porque también es como, bueno, el cuerpo es el que contiene las dos cosas, la vida y la muerte y la enfermedad, y como que todavía, como se va quedando, ¿qué es lo que se va quedando? Son las funciones, ¿cachai? Cómo claro, duermo. y lo que lo veo ahí que en el fondo es que Agamben tiene como esta definición de lo que está la pura vida, ¿no? La nuda vida, que sería como este cuerpo en Ujú. estado neutro, ¿no? En el fondo, él dice que son como la gente con muerte cerebral, es un puro cuerpo, ¿no? Es como un animal, ¿no? O los presos en los campos de concentración también son como cuerpos que hay que mantener. Entonces, lo que propongo es que estos registros del morir son suceden cuando se da el diagnóstico y el proceso de devenir pura vida, digamos. O en el fondo Mm, un cuerpo vivo e inconsciente, y ese paso, ese proceso es lo que registran estas escrituras. ujú. Bacán, interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. ¿Un comentario? Ahí hay alguien que preguntó, pero por chat. Gastón, Gastón Carrasco. Gastón. Lo leo yo. Quizás lo abordaron, pero ¿qué ocurre con la idea de la literatura como fármaco postdiagnóstico? Me parece desde el escepticismo que la palabra o la letra no resuelve o sana nada en un estado latente de muerte, sobre todo en los casos Millán Lin. Perdón los fantasmales. Eh, sí, no, claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? La palabra nunca resuelve nada, ¿no? De manera lineal solamente articula mejor quizás las paradojas, ¿no? Las contradicciones. eh, Así que súper de acuerdo con Gastón, digamos. Eh, Ahora, en la literatura como fármaco, pues, sí, no hay fármaco. Nada se arregla, nada se arregla. Yo igual tengo una pregunta que, bueno, hace hartos años tuve clases con Matías, hizo un curso sobre un poco estos temas, así que como estoy bastante familiarizada un poco con el proyecto que llevaron a cabo. Y una pregunta que siempre no sé si siempre me he hecho, pero que de vez en cuando como que vuelve a rebrotar y que surgió ahora a propósito de porque leí la introducción y de lo que dijiste al comienzo, es esta idea de que afirmaste que la literatura y las artes son una especie como de espacio privilegiado para pensar lo animal, la vida, lo viviente, lo humano. Y la pregunta sería como, ¿por qué son un lugar privilegiado? ¿Por qué ¿Cuáles son las características que tienen estos discursos que tienen ese como estatuto diferente o que permiten acceder de una manera como más profunda tal vez o más detallada? Es una súper buena pregunta. Yo creo que quizás como que en el fondo hemos estado
acostumbrados a que la filosofía, la teología, el derecho, la medicina, nos dan las figuraciones de lo que somos, figuraciones de lo subjetivo, de la conciencia. Y la cultura también, estos elementos culturales también nos proponen otras formas de pensarlo, otras formas, figuraciones de lo viviente, de lo individual y de lo colectivo. Entonces, en ese sentido, serían como estas pugnas por dar una figuración a lo viviente, a lo individual, a lo colectivo. Y por eso sería interesante. No sé si se me cortó la conexión. Sí, también pasa, al menos en literatura, toda esta como problematización de lo animal es muy previo, digamos, a todas las discusiones dentro de la filosofía de este tipo de problemas. Como que la representación del animal siempre, o sea, no siempre, pero desde no sé, como encontramos hartos antecedentes de repensar lo humano desde lo animal en literatura, cosa que empieza a aparecer de una forma como más cuestionadora en la filosofía más entrado el siglo XX, ¿no? Como que habrían otros tiempos también, no necesariamente van a la par. Claro, aunque las figuraciones de lo animal en tanto que animal y no como proyecciones, uno las encuentra más como de Kafka. Como Claro. en Kafka hay como estos límites que uno no sabe cuándo, qué tanto de esa cucaracha es persona o no, es figuración o no, es proyección o no. En Kafka como que empieza como hay un estatus como muy raro, ¿no es cierto?, entre ambos. Y eso como que abre hacia el siglo XX esta como cuestionamiento. Casi del 19 para atrás, más bien son como momentos de proyecciones, ¿no es cierto?, de como las fábulas. Claro. Sí, es verdad eso. Sí. Súper. ¿Algún otro comentario y pregunta? Yo tengo un comentario respecto a como esta forma en que se aborda los autómatas, porque pensando particularmente en poesía es como extraño encontrar como la tecnología como algo positivo, por así decirlo. No sé si como que hay alguna mirada diferente de eso. Claro que está esta visión más o menos clásica moderna, ¿no es cierto?, de la tecnología, de la industrialización como alienante, ¿no es cierto?, como siniestra, alienante, pero si te fijas como ya al principio del siglo XX, hace un siglo, tuvo las primeras vanguardias, el futurismo particularmente, ¿no?, encontraban que producían experiencias liberadoras, cuando la velocidad, la intensidad de la velocidad es una experiencia estética mucho más intensa que mirar un cuadro, decían ellos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tiene ambos, ¿no es cierto? Por una parte está esta cosa como alienante, pero otra cosa nos permite nuevas maneras de comprender nuestro propio cuerpo y nuestras relaciones con las demás personas, con los demás, con lo otro. En ese sentido, como que yo creo que van a surgir nuevas formas, en el fondo, de pensar estos suplementos tecnológicos que no estamos habituando a vivir ya. Bueno, estamos habituados en exceso. Paula, ¿querías preguntar algo? Pero es bastante menor en relación a lo que hemos conversado en el transcurso de esta hora, pero lo que pasa es que Matías hace una como muy dedicada mención a las personas con las que ha colaborado o sea, las personas que han colaborado con él para la realización de su proyecto de investigación y de este libro. Entonces, como volviendo a esa pregunta inicial, que era más como por la historia del proyecto, como la biografía, si quisiera como ahondar un poco más en esas colaboraciones que se dieron, tanto a nivel nacional como internacional, esas lecturas compartidas, discusiones, un poco para insistir en poner en contexto. Una de las cosas que, claro, que teóricamente vi era que claro, que no hay límites entre lo individual y lo colectivo, son mucho más difusas, ¿no es cierto? Así como entre lo vivo y lo muerto también son mucho más difusos. Entonces, a partir me fui dando cuenta que este libro se fue armando con un proyecto con muchos diálogos con otras personas. Entonces, no sé, el libro de Gabriel Giorgi del 2014 fue muy importante, y después lo conocí, intercambiamos, bueno, él me escribió la contratapa.
Y también, no sé, con, no sé, con Jens Sanderman, por ejemplo, también me sirvió su último libro, también publicado por Metales Pesados, me sirvió para pensar algunas cosas. Entonces hay como una serie de gente, Florencia Garramuño también, que está trabajando sobre lo impersonal, y con el cual hemos tenido harto diálogo. Entonces hay como una serie de relaciones, entonces me di cuenta que, claro, que así como que este es un libro que nació en esas discusiones, y en esas como conversaciones y esos afectos, ¿no? Entonces finalmente lo agradecí a todos ellos, digamos, como la experiencia. Lo que me parece interesante de su trabajo es que también intentan hacer un trabajo como interdisciplinario, por lo general casi todos ellos, y también intenta hacer como un trabajo que se plantea frente a las discusiones como filosóficas a partir de la potencia de la estética, digamos, la potencia de la literatura, de lo visual, como una manera de pensar los problemas, digamos, culturales. Así que le agradecía casi todo ello ahí al final. Sí, pero además también se hace patente como en el transcurso del libro, o sea, en los diferentes ensayos, que también nos hace alusión a sus aportes, a las conversaciones, ya sean notas del pie o el mismo cuerpo de texto. Me parece que esa cualidad como colectiva está patente en general, no solamente en la parte de los agradecimientos, pero como que me agarré de eso para hacer, para hacer la pregunta. Megumi, ¿tú nos dirás? ¿Algún otro comentario, pregunta de los asistentes? Creo que estamos entonces. Muchas gracias, Paula, por tus preguntas y comentarios. También muchas gracias, Matías, por Gracias a ti. compartir con nosotros este ratito. Y nada, pues nos vemos en un mes más para la próxima sesión de los diálogos en torno al libro y la literatura, el libro y la lectura. Y eso, nada más que agradecerles. Espero verlos pronto. Muchas gracias a todos por escucharme. Sí, yo les recomiendo mucho el libro y tengo entendido que Metales Pesados está haciendo ventas online, así Y que... también, bueno, ahora yo vivo cerca, así que también aceptan que entre una persona, así que alguien vive por el centro. Así que también funciona así. Sí. Gracias. Felicitaciones, Matías. Listo. Chao, gracias. Chao. Chao.